Hola, buenos días a todos. Bueno, pues primero gracias por venir, ¿no? Y vamos a tener nuestra ICEMES, ese hito del mes, ¿no? Es la cuarta del año. Nos la va a dar Lidia Contreras, ¿vale? Que es licenciada en Química por la Universidad de Sevilla, máster en Estudios Avanzados de Química, doctora en Químico-Física desde 2019 y hizo su tesis doctoral en la Pablo de Olavide, centrada en síntesis y caracterización de nanomateriales para aplicaciones fotovoltaicas, ¿no? Pues relacionado también con la ponencia de hoy, ¿no? Actualmente es profesora ayudante, doctora de la Universidad de Sevilla, donde compagina su labor docente con la investigación en el Instituto de Ciencias de Materiales y en nuestro grupo. Ha desarrollado investigación predoctoral y postdoctoral en distintos centros nacionales e internacionales y Lidia nos ha resaltado que ha hecho una estancia en el CEA IRIT de Grenoble. Ah, es la del trabajo, vale. Vale, ¿eh? Y su línea de investigación se enfoca en el desarrollo de celdas solares de tercera generación, abordando tanto la fabricación de dispositivos mediante técnicas de vacío y en disolución como su caracterización avanzada mediante técnicas espectroscópicas, microscópicas y optoelectrónicas. Pues nada, tienes 20 minutos, ¿vale? Para contarnos 20-25 minutos y luego pues te comentaremos lo que nos parezca. Muy bien. Bueno, gracias a todos por venir. Como comentaba Paco, hoy os voy a contar un trabajo que publicamos el año pasado, que hicimos en colaboración con el CEA de Grenoble, gracias a una pequeña estancia que realicé allí en su centro. Este trabajo se enmarca dentro de la RC 3D Scavenger, que ha sido dirigida por Ana Borrán. Creo que muchos de vosotros sabéis ya sobre qué va este tema, pero bueno, el foco principal donde se embarca este trabajo es buscar una forma viable y sostenible de alimentar a la cantidad de dispositivos inalámbricos que estamos rodeados hoy en día. Además, si tenemos en cuenta pues nuestra dependencia que va en crecimiento de estos dispositivos, pues la necesidad de suministrar energía sostenible a estos diferentes medios. Nuestro enfoque consiste en aprovechar la energía residual ambiental, como es la energía cinética, térmica o química del ambiente, aprovecharla para suministrar energía a estos pequeños dispositivos. Nuestro objetivo principal o nuestro enfoque es aprovechar esta microenergía mediante la nanoestructuración de estos dispositivos, para aplicarlo pues al campo de la electrónica, de la energía o de los sensores. Les muestro aquí un par de ejemplos previos a este trabajo, en el que, por ejemplo, ya hemos nanoestructurado, hemos hecho nanoestructuras core shell, en este caso de óxido de zinc con oro para dispositivos piezoeléctricos, o la incorporación de nanoestructuras 3D, creo que aquí tengo un puntero, ¿no? Nanoestructura nanotriz para incorporarlo a celdas solares. ¿Cuál es el objetivo o por qué utilizamos esta nanoestructuración? Bien, porque nos da la posibilidad de fabricar dispositivos más pequeños, tenemos un mayor área superficial y principalmente porque en la nanoescala tenemos nuevas propiedades que en este caso, pues, por ejemplo, un aumento de las propiedades optoelectrónicas de estos materiales, algo que es útil para nosotros para la captación de esta energía ambiental. En el caso concreto que nos abarca hoy, nos centramos en las celdas solares, en este caso en las celdas solares de colorante. Estas son unas celdas solares de tercera generación que tienen gran interés porque son muy versátiles, ya que podemos tintarlas con diferentes colorantes o electrolitos, lo que le da pues esa característica de que pueden ser decorativas, por ejemplo, para ventanas, son compatibles en sustrato flexible, presentan multifuncionalidad, pero principalmente el objetivo por el que las empleamos aquí es porque muestran una muy buena eficiencia a bajas intensidades de luz, es decir, son uno de los principales dispositivos que se estudian hoy en día para poder captar la iluminación ambiental y alimentar a los dispositivos, por ejemplo, del Internet de las cosas. Contarles que las celdas solares de colorante, para aquellos que no sepan en qué están constituidas, pues tienen una capa de óxido metálico, generalmente óxido de titanio, óxido de zinc,
que se tinta con un colorante y luego un electrolito. Es el colorante el activo a la luz, es decir, el que capta la energía solar, excitando el colorante. Los electrones son luego inyectados a la capa esta del óxido, generalmente óxido de titanio, y luego el electrolito es el que regenera de nuevo el colorante. A bajas intensidades de luz, que es a lo que va enfocado este trabajo, las rutas electrónicas que van a favor de generación de carga, de recolección de carga, y las rutas de recombinación electrónica tienen siempre una competición. Y esta competición es más elevada a bajas intensidades de luz, ¿vale? Estas rutas recombinaciones electrónicas son más evidentes a bajas intensidades de luz porque tenemos una menor densidad de carga generada, tenemos menor intensidad de luz. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros proponemos pues, tomar una estructura convencional de celdas solares de colorante e incorporar o nanoestructurar una parte del dispositivo. En nuestro caso, como primer paso, hemos incorporado nanotubos de hito en la parte del electrodo de trabajo. ¿Cómo hemos hecho estas nanoestructuras de hito? Bueno, nos hemos basado en la tecnología de vacío y plasma, en el enfoque de un solo reactor, llevar a cabo la creación de estas nanoestructuras en un solo reactor, y hemos seguido el método de Soft Template Method, que fue desarrollado por nuestro grupo de investigación ya hace unos años. En nuestro caso en concreto, el método de Soft Template, para ello primero tenemos que darle rugosidad al sustrato. En este caso hemos depositado una capa de hito por manetron sputtering para darle rugosidad al sistema, que va a funcionar como semillas para que en el siguiente paso hacer crecer estos hilos orgánicos. En este caso, estos hilos orgánicos surgen como la sublimación de estas tarlocianinas libres que les pongo aquí. Posteriormente, estos hilos orgánicos se recubren, en este caso con hito, por manetron sputtering, y en un último paso lo que realizamos es la evacuación del núcleo orgánico, quedándonos así con el nanotubo de hito. Aquí les pongo unas imágenes del resultado de estos nanotubos, y creo que aquí, ahí, el perfil, ¿vale?, del crecimiento de todas estas nanoestructuras. Como ven, obtenemos una capa completamente, perfectamente cubierta, homogénea y conformal de estos nanotubos de hito. Por comprobamos también que estos tubos quedan completamente vacíos de la carga orgánica. Por supuesto, llevamos a cabo análisis de XRD para analizar la estructura cristalina, donde vemos que los picos corresponden con el material policristalino del hito. En cuanto a las propiedades ópticas, analizando la parte de transmitancia en la zona visible, vemos que estos nanotubos pierden parte de este comportamiento, pierden el comportamiento sinusoidal característico de una capa transparente, y además la componente difusa gran parte de la total de la parte de la transmitancia. Lo que nos da pie a comprobar que tenemos capas dispersivas, como si lo constatamos obteniendo el Haze factor. En análisis de la reflectancia, pues vemos que la parte difusa es casi el total de la componente de la reflectancia. En cuanto a las propiedades eléctricas, en un trabajo previo, donde se desarrolló primero estas nanoestructuras de hito, se aisló un único nanohilo de hito, y mediante una medida de 4 puntas, a través de la impresión de unos electrodos de platino con el FIB, constatamos que la resistividad de nuestros nanotubos de hito están en el orden de un nanohilo de hito monocristalino publicado en la literatura. Es decir, tenemos rango de resistividad bueno para nuestro fin, que es el de incorporarlo a las celdas solares. Por tanto, una vez que ya tenemos montados estos nanotubos de hito, que serían estos de aquí,
para poder emplearlo en una celda solar de colorante y tener un rendimiento más o menos razonable. Lo hemos embebido en una matriz de óxido de titanio mesoporoso, en este caso depositado por screen printing. En un segundo paso, para comparar los resultados en las celdas solares, también unas partes de estos nanotubos de hito los hemos recubierto con una delgada capa de óxido de titanio compacto por PCVD, obteniendo así estructuras core shell, hito, óxido de titanio y de nuevo luego embebidas en la matriz de óxido de titanio. Como referencia para ver el impacto de estos nanoestructuras hemos utilizado pues, hito en thin film y luego con el óxido mesoporoso depositado en lo alto. Antes de pasar al resultado fotovoltaico, pues bueno, de nuevo hicimos la caracterización de las estructuras hito y con óxido de titanio, cold shell, constatando que incluso con la matriz mesoporosa vemos los picos correspondientes a la anatasa, perdón, solo de los nanotubos de hito, vemos los picos de anatasa. También analizamos las propiedades ópticas de estos electrodos, comprobando que incluso una vez embebidos en la matriz de óxido de titanio, siguen mostrando este efecto de scattering en la parte visible del espectro electromagnético. De las estructuras tanto de nanotubo como de nanotubo core shell con óxido de titanio. Bien, una vez que hemos obtenido vimos las propiedades ópticas, pasamos a integrarlas en una celda solar de colorante. Para ello seguimos el sistema clásico, tintamos los electrodos por deep coating, posteriormente le pusimos un contraelectrodo de platino, luego introdujimos el electrolito, en este caso utilizamos yoduro triyoduro, que es el que se utilizaba en ese momento en la literatura, y posteriormente se sella pues, para que no se escape el electrolito, básicamente. Posteriormente medimos sus curvas IV y lo que observamos, medimos sus curvas a un sol. Vimos que el mejor rendimiento pues, se daban para la celda de referencia y que la incorporación de la nanoestructura principalmente lo que hacía era decrecer la fotocorriente. Esto nos llevó a pensar que quizás estos nanoestructuras no estaban absorbiendo la misma cantidad de colorante que la referencia. Sin embargo, cuando extrajimos este colorante, vimos que la carga de colorante era la misma en todos los electrodos. Por tanto, este era un factor que tendríamos que descartar. Posteriormente, medimos el rendimiento fotovoltaico de estos dispositivos a diferentes intensidades de luz artificial. Para ello elegimos una bombilla comercial, en este caso blanca, y trabajamos a diferentes intensidades que se corresponden con las luxes que se recomiendan para trabajar en casa o lo que te sueles encontrar en las zonas de confort en casa, que serían estos que tenéis marcados aquí en la diapositiva. Lo que observamos fue que a medida que disminuía la intensidad de luz, la eficiencia de los dispositivos nanoestructurados aumentaba. De hecho, a bajas intensidades de luz, rondando los 100 lux, los dispositivos nanoestructurados alcanzaban una eficiencia del 24%, mientras que nuestros dispositivos de referencia se quedaban en un 9,5%. Esta línea negra que os marco aquí, que pone Solaronic, simplemente es que cogimos un electrodo comercial con su capa de óxido de titanio depositada de forma comercial y hicimos los mismos estudios y vimos que también mostraban una eficiencia más baja que nuestros dispositivos nanoestructurados. Analizando los diferentes parámetros fotovoltaicos, lo que vimos es que al nanoestructurar el dispositivo parece que la disminución de la fotocorriente es más suave para esta nanoestructura y además que es capaz de mantener un fill factor más continuo en toda esta gama de intensidad de luz que nosotros hemos probado. También expusimos nuestros dispositivos en diferentes ángulos respecto a la luz incidente y constatamos que nuestra nanoestructura mantiene la nanoestructura sin la shell de óxido de titanio, retenían casi el 90% de su eficiencia inicial, incluso cuando estaba casi en rasante respecto a la luz incidente. Algo que no observamos con las muestras de referencia, cuando se queda un 30% de su capacidad inicial cuando se encuentran perpendicular a la luz incidente.
Por último, hicimos un análisis de espectroscopía de impedancia utilizando un LED blanco para establecer los diferentes niveles, o sea, modulando la intensidad de este LED blanco, establecemos los diferentes niveles de Fermi del óxido de titanio. De esta forma obtenemos la resistencia de recombinación entre el electrolito, el óxido de titanio y el colorante, que sostiene en la señal de media frecuencia, y constatamos que hay una mayor resistencia de recombinación en la referencia respecto a nuestra nanoestructura, algo que está en línea en el VOC que hemos obtenido a un sol. Analizando la línea de transmisión, comprobamos también que hay una mayor resistencia a la transferencia de carga aquí en la referencia, ¿vale? Y a partir de la resistencia de recombinación y de la resistencia a transporte, podemos conocer la longitud de difusión de las cargas dentro del óxido de titanio. Y comprobamos que esto que pone aquí, el voltaje corregido, corresponde a intensidades de luz en interior. Esto nos está indicando que a bajas intensidades de luz tenemos una mayor longitud de difusión en nuestra nanoestructura en comparación a la celda de referencia. Esto nos está indicando que tenemos una mejor eficiencia de recolección de carga en nuestra nanoestructura respecto a las referencias a bajas intensidades de luz. Como conclusión, por tanto, pues de este trabajo concluimos que con el método Soft Template, de nuevo, constatamos que es un método reproducible para obtener nanoestructuras 1D y 3D, que estas nanoestructuras de hito hemos visto que tienen un buen efecto de scattering compatible con las celdas solares, una buena resistividad, y que cuando lo hemos implementado en celdas solares de colorante y midiendo sus intensidades, bajas intensidades de luz, pues tenemos una buena respuesta fotovoltaica en el caso de los electrodos nanoestructurados, que se debe principalmente a una mayor fotocorriente, una mayor eficiencia de recolección de carga. Nosotros en este caso lo atribuimos debido a ese efecto de scattering, tenemos una mayor incidencia de luz, por tanto estamos minorizando el impacto que pueden tener las rutas de recombinación dentro del sistema de las celdas de colorante. Y esto sería todo. Muchas gracias.